Hola, hola, otra vez Marta Alfonso y quiero invitarles a esta nueva entrega de La Profe en Cámara. Hoy vamos a hablar de un fenómeno económico del que varios hablan, pero muchos no entendemos, especialmente la ciudadanía, que es a la que más afecta. La semana pasada, el DANE sacó los resultados de ese indicador que se llama inflación y dijo que en junio de 2025 la inflación llegó a 0,1, o sea, menos de un dígito. Eso es muy positivo para la economía, especialmente de las clases menos favorecidas. Quiero contarles que en 2022, cuando Gustavo Petro llegó al gobierno, la inflación estaba en 13% o más. Pues resulta que eso ha venido desacelerándose progresivamente por varias cosas que vamos a explicar. ¿Y qué es eso de la inflación? Pues es un indicador económico que mide el cambio de los precios de los productos, bienes, servicios, las cositas que compramos para nuestra economía y para vivir. Por ejemplo, los alimentos, los servicios públicos, la educación, entre muchos otros. Pues estos precios se miden con relación a lo que varía entre un año y otro el precio de las cosas, que se llama índice de precios al consumidor o IPC. Esta medición la hace el DANE todos los años y la inflación se determina por el incremento de esos precios de las cosas que consumimos entre un año y el otro. El Banco de la República es el encargado de controlar la inflación en Colombia, pero los gobiernos pueden desarrollar políticas que ayuden a aumentar o a desacelerar esa inflación. Y sobre todo, si hay un enfoque de política social, los gobiernos intervienen para que tienda a bajar esa inflación, pues termina afectando el bolsillo de los colombianos y de las colombianas. ¿Y por qué es importante que el pueblo colombiano comprenda eso de la inflación? Pues porque a mayor inflación, menor capacidad adquisitiva. Es decir, menos nos alcanza la platica para comprar las cosas que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Y especialmente las clases menos favorecidas, los más pobres, se ven muy afectados con los fenómenos inflacionarios que casi siempre se concentran, por ejemplo, en el precio de los alimentos. Entre más inflación, entonces menos comemos. Por eso, tener una política de intervención y control de la inflación es tener una política de justicia social y lo deberían hacer todos los gobiernos. ¿Y cuáles son los mitos que ha creado la oposición? Pues la oposición dice que el gobierno no tiene nada que ver en la baja de la inflación, que porque el Banco de la República es el que ha mantenido controlada la inflación al mantener altas tasas de interés. Eso significa que la gente consume menos crédito, compra menos cosas, por tanto se endeuda menos y por tanto los precios se caen y la inflación se cae. Una política que es absurda, es decir, que la gente no consuma para que la inflación se estabilice y no que haya una economía productiva, mejor capacidad adquisitiva para que la economía se desarrolle. Esto es una visión totalmente contraria de lo que está haciendo el gobierno actual. La oposición. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Gustavo Petro para controlar la inflación? Pues resulta que en 2022, cuando estaban esa inflación tan elevada y los precios de los alimentos estaban por las nubes, era muy cara la carne, la leche, la papa, los tomates, la fruta, todo. Gustavo Petro toma la decisión de recuperar monómeros, que produce fertilizantes para el país. Y lo que hace el gobierno es empezar a reactivar su producción, traer insumos agrícolas más baratos a Colombia y que eso permitiera bajar los índices de precios de los alimentos. También venían aceleradísimos al incremento estos precios de los alimentos por la guerra en Ucrania, que
Allí se produce buena parte de la urea para los agroinsumos. También se producen muchos cereales que se llevan al mundo e incluso aceites como el aceite de girasol. Pues la guerra entre Rusia y Ucrania había afectado esa oferta y disponibilidad de insumos para los agroinsumos y de los alimentos que ellos exportan al mundo. Eso tenía los precios disparados. Y Gustavo Petro lo que hace es decir, bueno, pues acá nos toca afectar de manera directa el tema de los agroinsumos. Se empiezan a producir en Colombia y además se empieza a subsidiar al campesinado en sus insumos agrícolas. Esto, al subsidiarse, empieza a disminuir aceleradamente el precio de los alimentos. Pero eso no le bastó. En la pandemia, el expresidente Duque había planteado algo que se denominó la opción tarifaria, que permitía que muchos colombianos y colombianas no pagáramos los servicios, la factura de los servicios públicos, especialmente electricidad y gas. Y esto permitía, pues, por la situación económica en la que estaban las familias colombianas, algún alivio para sus economías. Las empresas de servicios públicos han intentado incrementar de manera exagerada los precios de estos servicios públicos en las facturas. Y el gobierno ha intervenido con una política muy clara y en favor de los usuarios para que estas facturas no se crezcan. Estas políticas han sido definitivas para poder empezar a disminuir la inflación y hoy demuestran que tienen un éxito importante. ¿Por qué sí inciden las políticas del gobierno en el actual fenómeno inflacionario a la baja? Este gobierno ha logrado que se reactive la economía agraria. Eso significa que hay más alimentos en el mercado y con precios mucho más justos. Esto ha hecho que el fenómeno inflacionario por las políticas del gobierno se disminuya. Y lo más importante, el aumento del salario mínimo. Este gobierno ha impulsado que se recupere la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora colombiana. Incluso durante 2023, 2024 y 2025, el aumento del salario mínimo ha estado por encima de la inflación, lo que quiere decir que cada vez a la clase trabajadora le alcanza más la platica para comprar cositas.